fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familias de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya comenzamos el cañonazo antiimperialista. Y claro que no podíamos dejar pasar por alto el 94 cumpleaños de nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz, fiel continuador de las ideas de Martí y Fidel. ¿Y quién mejor que el comandante en jefe para recordarnos algunas de las cualidades del último Mambí? Le voy a proponer a la dirección del movimiento 26 de julio que designe al compañero Raúl Castro, segundo jefe del movimiento 26 de julio. Lo hago no porque sea mi hermano, que todo el mundo sabe cuánto odiamos el nepotismo, sino porque honradamente lo considero con cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en esta lucha. Porque además es un compañero de muy firmes convicciones revolucionarias que ha demostrado su capacidad en esta lucha, que fue de los que dirigió el ataque al Moncada, de los que estuvo 2 años en la cárcel, de los que organizó el segundo frente Fran País y de los que han dado relevantes pruebas de capacidad como organizador y como líder. El joven todavía. ¿Alguien tiene alguna duda? Y ya entrando en materia, familia, desde inicios de año hasta la fecha, este es el tercer programa que le dedicamos al jefe de misión, encargado de negocios o embajador de los Estados Unidos en Cuba, como algunos lo nombran, pero la realidad, el Departamento de Estado utiliza los 2 primeros. Pero recapitulando, en el primer programa presentamos a Mike Hammer, hablando de sus ilustres invitados a su residencia o la embajada. Hablamos de sus periplos dentro de la isla y cómo se entrevistaba con expresos políticos, sus familias, algunas iglesias escogidas y su gran ignorancia sobre nuestro apóstol José Martí, quien fue el primer visionario del imperio y sus tentáculos a nuestros pueblos de América. También sus nexos con esa familia del sur de la Florida y cómo llegó hasta España a brindar su apoyo a un nuevo grupo, Ciudadanía y Libertad, al cual también le dedicamos un programa en su momento. Hicimos un segundo programa a raíz de la entrevista que hiciera a los medios dependientes y subvencionados por la USAID y la NET, aunque a eso le llamaron prensa. No hubo ningún medio que se respetara, pero ese es el objetivo de su entrevista. Fue una exposición cínica, mentirosa e injerencista contra nuestro gobierno. Eso es verdad. Ya en varias ocasiones anteriores se había convocado al MINREX al diplomático por sus acciones injerencistas, pero ya en esta ocasión se hizo una nota de protesta de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba convocó este viernes al encargado de negocios de los Estados Unidos, Mike Hammer, para llamarle la atención una vez más sobre la conducta injerencista e inamistosa que ha asumido desde que llegó a Cuba, ajena a la que corresponde a un diplomático e irrespetuosa hacia el pueblo cubano. El director de temas bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos, Alejandro García del Toro, entregó al diplomático una nota verbal de protesta en la que se expone el rechazo firme a su comportamiento, que viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y contradice el acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas suscrito entre ambos gobiernos. García del Toro enfatizó que al incitar a ciudadanos cubanos a cometer actos delictivos de marcada gravedad, atentar contra el orden constitucional o estimularlos a actuar contra las autoridades y a manifestarse en apoyo a intereses y objetivos de una potencia extranjera hostil, el diplomático estadounidense asume una conducta provocadora e irresponsable. Agregó que la inmunidad de la que goza como representante de su país no puede usarla como cobertura para actos contrarios a la soberanía y el ordenamiento interno del país ante el cual está acreditado, en este caso, Cuba.
La nota verbal del ministerio rechazó igualmente la manipulación pública e insultante del encargado de negocios al referirse al héroe nacional José Martí, con lo que el estadounidense dio muestras de que desconoce que la independencia y el antiimperialismo como pilares de la nación cubana se basan en la convicción y alerta de José Martí respecto al peligro que representan para Cuba las ansias de dominación por parte de Estados Unidos. Por cierto, García del Toro aprovechó la reunión para entregar al diplomático estadounidense una copia de fragmentos de la carta inconclusa de José Martí a su amigo mexicano Manuel Mercado. Este hombre evidentemente le han dado una misión muy incómoda, que es la misión de ser un agresor, una representación del gobierno agresor, representante del gobierno que le hace la vida difícil a los cubanos porque se propone hacerlo, del que nos priva de combustible, de que nos impone el bloqueo económico, de que persigue las transacciones financieras de Cuba en cualquier país del mundo, del que trata de impedir que nosotros seamos capaces de recuperar la generación eléctrica para abastecer el máximo o el total de lo que requiere nuestro país, el que pone limitaciones para los embarques de alimentos a nuestro país, el que pone limitaciones para que no podamos recibir la transferencia tecnológica que requiere nuestro sistema de salud. Eso es lo que representa este individuo, que a pesar de eso se pasea por Cuba como un turista, cuando a los estadounidenses les está prohibido hacer turismo en Cuba, para vender una idea ficticia. Pero es más grave que eso. Este individuo se sabe que incita a las personas a pronunciarse contra el gobierno, a actuar contra el gobierno, a hacer acciones que violan las leyes de nuestro país. No estamos diciendo que él las viola, pero él incita, escudándose en la inmunidad diplomática, a actuar de esa manera. Por tanto, es natural que se le convocara al MINREX hoy, ya se le entregó una nota verbal de protesta para que su gobierno quede bien enterado. Y lo que se hizo público se le ha convocado en otras ocasiones. No siempre hay que hacer públicos estos eventos, pero se consideró que era necesario hacerlo. Más claro ni el agua. Como dijimos desde el primer programa, es evidente que la misión de Hammer en Cuba es provocar al gobierno cubano para una expulsión. La Embajada de Estados Unidos siempre ha tenido una postura de apoyo a los grupos contrarrevolucionarios, así como el financiamiento de los mismos. Esto es desde tiempos de María Castaña, pero nunca lo han hecho ni de forma tan mediática ni exclusivamente por la primera figura de la embajada, lo que hace evidente que buscan una expulsión. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero hagamos historia y recordemos que en tiempos de Trump, en su primera temporada, inhabilitó la recién estrenada embajada por el llamado síndrome de La Habana, más que demostrado que fue toda una operación montada por el Departamento de Estado con el único fin de revertir las relaciones Cuba-Estados Unidos. Estados Unidos expulsó a 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. El hecho se da en respuesta a los supuestos ataques acústicos que han sufrido al menos 22 diplomáticos estadounidenses en La Habana y que han llevado al Departamento de Estado a reducir su personal en la isla caribeña. El gobierno de Donald Trump ha proporcionado al embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, una lista con los nombres de los diplomáticos que deben salir del país en un plazo de 7 días. Esta medida de la administración Trump coincide con el anuncio oficial por parte del Departamento de Estado a las autoridades cubanas del retiro del 60% de sus diplomáticos que se encuentran en La Habana. En Miami, nuestro periodista Carlos F. Rodríguez tiene las reacciones a estas decisiones. Carlos, muy buena tarde, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta solicitud prácticamente representa otro importante revés a las relaciones entre ambas naciones después de haber reiniciado nexos diplomáticos a casi medio siglo de hostilidades. La petición se da en un momento en el que el gobierno del presidente Trump busca proteger a sus diplomáticos de inexplicables ataques denominados acústicos que han afectado a por lo menos 21 trabajadores del servicio diplomático en Cuba que sufren problemas de audición, equilibrio y vista, aunque hace pocas horas el Departamento de Estado confirmó que subió a 22 el número de personas estadounidenses afectadas. Y todo era muy falso. El objetivo del Departamento de Estado y el presidente Trump es buscar un motivo para volver a cerrar las embajadas en ambos países y así justificar una política de hostilidad extrema contra nuestra isla. Eso es de gente muy cochina. Y aunque el señor Hammer miente descaradamente en su entrevista al decir que no viola la Convención de Viena, deja bien claro su actuar injerencista durante la entrevista, así como al decir que la revolución cubana está acabada, con el único objetivo de culpar a nuestro gobierno de la crisis que atravesamos. En su figura como representante de los Estados Unidos y ante los medios financiados por ellos, lanza este mensaje burdo y cínico con el fin de fortalecer la guerra mediática contra el pueblo cubano. Han calificado estas reuniones que usted hace, este recorrido por la isla, como injerencista e irrespetuoso. ¿Qué respuesta tiene a eso? ¿Cómo le explica usted al pueblo cubano esta labor que usted hace?
Bueno, gracias, Carlos. Sí. Yo, en mi carrera de más de 36 años y he sido embajador en Chile, en la República Democrática de Congo. Y como le he dicho al régimen cubano, yo hacía lo mismo en esos países, yo hacía lo mismo, salía a conocer la gente, a hablar con ella. No hay nada dentro de la Convención de Viena que no permita eso. ¡Mientes, rata inmunda! Sobran pruebas de que viola los acuerdos de la Convención de Viena, la que prohíbe expresamente la injerencia en asuntos internos del país receptor, lo que incluye contactos sistemáticos con la oposición o apoyo a actores desestabilizadores. Más claro ni el agua. ¿Se acuerdan cuando en la entrevista dijo que él no violaba ningún acuerdo del Tratado de Viena? En mi recorrido ya he llegado a todas las provincias, desde el occidente en Pinar del Río hasta el otro extremo, al oriente en Guantánamo. Y lo que he estado oyendo de la gran mayoría, casi todas las personas, incluso de algunos de la maquinaria del Estado, es que la revolución ha fracasado. No hay electricidad, ya ven los apagones. Hay escasez de combustible, hay escasez de alimento, hay escasez de medicamentos. Y esto la gente lo reconoce, que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de los Estados Unidos. ¡No, hombre, no! Pero en la noche del domingo, el hermano guerrero cubano denunció en su programa cómo estas reuniones del jefe de la misión no eran para nada inocentes, ni mucho menos contacto afable con el pueblo cubano, sino una violación franca a los acuerdos de Viena sobre sus funciones y derechos de diplomáticos y embajadas. Toda la televisión. ¿Ustedes recuerdan esta publicación? Sí. Esta publicación del encargado de negocios Mike Hammer dando loas por su visita al contrarrevolucionario Guillermo Fariñas. Sí, en Villa Clara. Hammer nos contó que los resultados de su visita fueron exitosos y que discutieron los temas que tenían previsto. Pero a la vez también les recuerdo que aquí estuve exponiendo los resultados a los que se refería Hammer, pero amplificados precisamente por Guillermo Fariñas. Ahí los tienen en su pantalla una vez más, que estuvieron discutiendo la contrarrevolución y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Oigan, y no lo dice el guerrero, no lo dice el gobierno cubano, no lo dice el MINREX, no. Lo dicen el propio encargado de negocios y el propio contrarrevolucionario. Pero hagamos algo, mi gente. Voy a leer textualmente lo publicado por Fariñas con el beneplácito de Mike Hammer. Díganme qué cosa es esto. Durante un abierto y satisfactorio intercambio de opiniones, en nombre de los Consejos General Nacional e Internacional de la FANTU, le expusimos al honorable señor Hammer y a su acompañante Núñez Guzmán, que como partido político antigubernamental, el FAN, abogaba y apoyaría solamente 3 salidas a lo que llaman el desastre en Cuba. Y un poco más abajo, exponen esas 3 salidas que estuvieron discutiendo entre ellos. La primera, un estallido social de la ciudadanía cubana que sea incontenible y generalizado. Hago una parte, mi gente. Solo les faltó poner cuántos muertos prevían en la primera oleada. Pero vamos a la segunda salida. Un derrocamiento militar contra los gobernantes por oficiales, dicen ellos, sin sangre en sus manos. Yo quisiera ver a alguien en Estados Unidos organizando un levantamiento militar. Díganme, mi gente, ¿es o no pena de muerte? Y vamos a la tercera salida. Un bloqueo naval y aéreo a la isla que obliga a la Junta Militar a abandonar el poder. Sí, mi gente, que discutía con Guillermo Fariñas lo del bloqueo naval era el mismo que decía preocuparse por los niños y el pueblo cubano. Pero sin embargo, el propio Marco Rubio, artífice de esa política de hostilidad y asfixia máxima para Cuba, apoya y anima estas acciones del Mike Hammer, a pesar de los llamados de la Cancillería a detener estas acciones. El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo incondicional al jefe de misión en Cuba, Mike Hammer, tras la protesta del régimen cubano por su supuesta intromisión. Desde Washington, su respaldo se ve reflejado en el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, fortaleciendo su compromiso con el pueblo cubano. Espumita Rubio.
Este miércoles, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, recibió a Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Según publicó en la red social X, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Hammer se mantiene firme en su compromiso diplomático en Cuba. Asimismo, Marco Rubio enfatizó que Estados Unidos está comprometido a dar testimonio y amplificar las voces del pueblo cubano frente a los fracasos del régimen. El pasado viernes 23 de mayo, Hammer realizó una conferencia de prensa en Miami en la que manifestó: "Estamos con el pueblo cubano, con cualquier persona que quiera haya libertad de expresión, de asamblea, de religión, de prensa, estamos con ellos. Por eso, por parte de nuestra embajada y nuestro equipo, hemos estado recorriendo el país y pidiéndoles a los cubanos de a pie que se reúnan con nosotros para oír sus preocupaciones, sus experiencias, sus sueños y también sus críticas hacia el gobierno de Estados Unidos". También confirmó que próximamente habrá más sanciones contra el régimen cubano. ¡Pero qué imbécil! Pero Hammer vuelve a desafiar al gobierno cubano. Es lo que tiene orientado por el secretario de Estado, Marco Espumita Rubio. ¡Espumita Rubio! Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un embajador se convierte en una figura incómoda para el gobierno americano? Esa es una excelente pregunta. Pues recientemente el embajador de Sudáfrica en Estados Unidos hizo unos comentarios sobre la actitud discriminativa de Trump. Estados Unidos le dio un plazo de 72 horas al embajador de Sudáfrica para que abandone el país en un nuevo capítulo de tensiones diplomáticos. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue el encargado de hacer el anuncio. Dijo que el embajador sudafricano Ebrahim Rasool es una persona no grata tras acusarlo de odiar al presidente Trump, ya que dijo que el republicano es un líder de un movimiento de supremacía blanca. En febrero, Trump congeló ayuda a Sudáfrica tras indicar que la ley del país africano permite confiscar tierras a agricultores blancos. Ay, lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. Ahí lo ven, dijo algo incómodo de Trump y votado. Una patada en el culo. No organizó acciones terroristas contra el gobierno de Estados Unidos, tampoco exigió un bloqueo naval, mucho menos incitó a un apoyo a las protestas. Entonces Marco Rubio sabe muy bien lo que está haciendo con su embajada en La Habana. Me quedó bien claro. Y cerramos con Fulton Armstrong en la conferencia Cuba, Inversión, Comercio y Garantías Financieras, donde presentó una ponencia sobre diplomacia y normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Nosotros nos vemos como excepcionales. Nosotros también hemos adoptado políticas excepcionalistas a través de los años, pensando que la riqueza de nuestro país nos ha otorgado cierto derecho de ir imponiendo nuestra voluntad sobre otros. Confundimos eso y se ha manifestado en arrogancia y descuido por nuestros propios intereses en nuestro propio hemisferio. Cuando Venezuela sea libre, la industria petrolera, tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo. Esa industria petrolera tiene que estar en manos de las compañías americanas. Nada más que añadir. Democracia. Preocupación por los venezolanos. No. Petróleo. En el caso de Cuba, muchas veces no tengan razón. E incluso los políticos más intimidantes, es decir, los menos democráticos, logran controlar a través de su lucha sucia y todo el comentario, etcétera, los ataques personalísticos en contra de otros, logran ganar la batalla. Explica cómo un grupo de media docena de legisladores de una cierta comunidad tenga tanta influencia sobre una política a través de estas décadas. Entonces, lo que pasa es que hemos consolidado una industria en Estados Unidos, especialmente una industria muy sofisticada y muy rica sobre el asunto de Cuba. Tenemos radio y televisión que sacan 27 millones de dólares cada año. Tenemos programas de promoción de democracia, que de verdad que son promoción, cambio de régimen, que ves, algunos años son 20 millones, pero algunos años ha llegado a 45 millones de dólares para ir logrando cambio político. Esa es una industria y después se distribuyen los fondos según criterios que a veces son plenamente políticos. Y cada vez que hay una oportunidad de cambiar la política, la industria va manipulando la situación, tanto como hemos visto este año con las protestas en La Habana, que sí, la industria nuestra estaba metida. Más claro ni el agua. Hasta la vista, compay. Hasta aquí el tema principal, familia. Ahora los invitamos a reír un poco con los memes. Otaole la yegua, cañón.
con la papaya. Tú le pegas. No digáis nada, no os entendería. ¡Se la banana! Oh. Tú le pegas con la papaya. ¿Eh? Hello, hello. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más veces de la cuenta. Igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís con algodón. Oh, si se puso.